Hola chicos, bueno pues vamos a iniciar. Buenas tardes, primero que nada, solo les quiero comentar que la sesión del día de hoy, al igual que las anteriores, está siendo grabada simplemente con fines educativos para que ya sea que ustedes posteriormente deseen volver a verla o algunos de sus compañeros que no pudo ingresar en este momento tengan la oportunidad de visualizarla en su tiempo de estudio. ¿Vale? Entonces vamos a iniciar con la semana 2. Nada más les pido de favor que si pudieran silenciar su micrófono para que no se distorsione la información. Entonces, la semana 2 de Prepa en línea CEP, como ustedes saben, pues inicia el día de hoy y culmina el 30 de mayo. Recuerden que cada una de las semanas culmina el día domingo a las 11:59 horas. Esto quiere decir que ustedes tienen hasta esa fecha y hora para entregar sus actividades. Sin embargo, pues no se confíen en la entrega de las mismas. Generalmente la mayoría de los aspirantes puede o suele conectarse los fines de semana y en ocasiones la página se satura un poquito y no pueden ingresar o los está botando constantemente. Entonces, prevean esa parte, organicen su semana para que puedan enviar sus actividades al principio de la semana, ¿sale? Y no tengan esos detalles, ¿no? De la plataforma. Entonces, esta semana, al igual que la anterior, vas a entregar dos actividades integradoras. La primera de ellas, denominada Cómo comunicarse de forma respetuosa en Prepa Línea CEP, y la segunda, o bien si vamos por semana sería la cuarta, Cómo comunicarse con los agentes educativos. Además de estas actividades integradoras que ahorita vamos a desglosar, también tienes que participar en el foro Aprendiendo. Acuérdate que este foro no tiene un tema en específico o una pregunta detonadora, pero sí nos puede servir para aclarar algunas dudas, a lo mejor comentar algunas experiencias que hemos tenido durante estas semanas, algunos tips o alguna otra información de utilidad que nos permita desarrollar nuestras actividades. No se trata de que en él tú compartas tu actividad integradora que ya realizaste, sino simplemente que puedas guiar o orientar, a lo mejor si alguien desconoce alguna sección o algún apartado, tú puedas aclararle esa duda, puedes a lo mejor con capturas de pantalla orientarle o poner de dónde tú retomaste la información o alguna otra información adicional. Otra de las actividades que debes de entregar para esta semana 2 es la actividad formativa 3 y 4. Acuérdate que estas actividades son sencillas, nos van a ayudar a reforzar lo visto en la actividad integradora 3 y 4 o la que corresponde esta semana. Esos cuestionarios es un repaso para reforzar lo que hemos aprendido. Acuérdate que tienes 3 intentos y se considera el intento con el valor más alto, pero bueno, si tú ya realizaste tus actividades integradoras y revisaste los recursos que competen para esa semana, yo considero que en el primer intento puedes obtener la puntuación máxima. ¿Vale? Entonces, para nuestra actividad integradora 3, al igual que en la semana 1, nos vamos a dirigir a la sección de semana 2 y dentro de semana 2 vamos a buscar la actividad integradora. Acuérdate que nos va desglosando un menú y en ese menú, arriba de todas las actividades que hay que entregar, vienen los recursos. Date tu tiempo, revísalo. Quizás no vas a revisar todos el día lunes, a lo mejor entre lunes y martes revisar la información para martes y miércoles realizar tus actividades integradoras y que no se te haga un poquito difícil o tedioso el contestarla. Entonces vas a descargar el formato que te proporciona la actividad integradora 3. En esta actividad no nos solicitan que adjuntemos algunas capturas de pantalla, por lo que no creo que tengamos problema al momento de enviar y yo recibir los archivos. La semana anterior, que sí nos las pedía, supongo yo que por el procesador de texto que cada uno utiliza e inclusive la capacidad de nuestras máquinas o dispositivos puede variar un poquito. Entonces, en algunas actividades yo no veía las capturas de pantalla y ustedes me argumentaban que sí las habían enviado.
Cuando sea así, que nos pida el archivo alguna imagen, yo les sugiero que lo guarden en formato PDF para que así no se altere el documento y yo lo visualice completo. En este caso, pues no nos piden capturas, pero para las siguientes semanas por ahí sí vamos a necesitar apuntar alguna. Entonces, tenlo presente y guárdalo en formato PDF. No edites el archivo, así como está el formato descargable, ve contestando y nada más lo guardas en PDF en lugar de la extensión que sería .doc, ¿no? Para estos archivos de Word o de Open Office, que también luego es el que utiliza. Entonces vamos a abrir el archivo. Yo sé que quizás a lo mejor tú te diste la oportunidad de explorar el formato, pero lo vamos a ver de forma rápida aquí. En la actividad integradora 3 son casos simulados, ¿no? O casos hipotéticos de algunos aspirantes que les han surgido algunas dudas o tienen inquietudes, ¿no? Han tenido estas situaciones en la forma de comunicación en este medio de prep en línea. Tú lo que vas a hacer es leer cada uno de esos casos e ir respondiendo las preguntas. Acuérdate que vas a simular, ¿no? O sea, vamos, en el primer caso, por ejemplo, en el Juan y María, vas a suponer que tú eres en este caso, que tú eres Juan, ¿no? O sea, porque vamos a asumir, nos vamos a poner en los pies de esta conversación para poder responder lo más asertivamente. Aquí nada más vamos a ver de forma precisa el primer caso o la primera situación, ya las demás las vamos a abordar de manera general, pero aquí en el primer caso vemos que Juan está escribiendo dentro de un foro. Y bueno, pues presenta algunos errores ortográficos, ¿no? Entonces María, que es una compañera aspirante, pues muy cordial, muy propia, le hace énfasis en esos errores que comete, ¿no? Sin embargo, la respuesta de Juan es un poco, bueno, no agresiva, pero sí de molestia, ¿no? O sea, y bueno, sí podemos considerar agresiva, porque yo les comentaba en la primera semana estas reglas de etiqueta. Si se fijan, en el primer comentario de Juan, pues está escribiendo tipo oración, ¿no? Mayúsculas y minúsculas. Y en su segundo mensaje ya escribe en todas mayúsculas. Entonces, cuando nosotros escribimos todo en mayúsculas, quiere decir que estamos gritando, que estamos molestos, que estamos enojados. Entonces ya desde ahí ya podemos interpretar una actitud negativa o incorrecta por parte de Juan, ¿no? Porque le dice, pues, que no, ella quién es para hacerle saber sus errores, ¿no? En pocas palabras. Entonces, tú lo que vas a hacer con esta situación es reflexionar y contestar qué es lo que tú harías en el caso de Juan, ¿no? ¿Qué percibiste en esta conversación? Bueno, ya analizamos que hubo ahí un poco de molestia, inclusive un poco de agresión, ¿no? No fue física, pero sí fue una agresión de cierta forma verbal, aunque está escrita, ¿no? O sea, por el contexto en el que estamos. Y si tú hubieras sido María, pues, ¿qué le contestarías, no? A Juan, acuérdate que tus respuestas van a estar dentro del recuadro. Los recuadros que se te proporcionan en los formatos es para que tú puedas responder ahí. En este caso, no es necesario que copies cada una de las preguntas y vayas respondiendo. E inclusive tampoco es que vayas una por una. Si te fijas, ninguna de las preguntas está enumerada con incisos o viñetas, sino tú puedes crear un texto, una redacción breve retomando las tres preguntas. Puedes incluirlas las tres, a lo mejor vas separando una tras otra por comas o hilas toda tu respuesta en una sola, ¿vale? No es necesario que vayas respondiendo una por una. Y yo te sugiero que no lo hagas dentro de donde esté el cursor, dentro de la pregunta, porque a veces se puede llegar a confundir y pareciera de momento cuando yo abro el archivo, pareciera que está vacío, ¿no? Que lo abro y me voy rápido al recuadro y veo vacío, digo, pues, ¿qué pasó? ¿No contestaron o qué? Esa es mi sugerencia. Si tú decides contestarlo dentro de las preguntas, nada más te pido de favor que diferencies la respuesta. A lo mejor la pones en negritas o a lo mejor dices, no, pues yo la pongo subrayada, ¿no? No hay ningún problema como tú la quieras poner,
pero que sí se note la diferencia de la respuesta a la pregunta y obviamente si lo vas a contestar aquí, pues tendremos que eliminar este recuadro para que no se vea que está incompleta tu tarea o tu información. El segundo caso que nos muestra aquí es una conversación entre el asesor virtual y una aspirante, pero a través del mensajero, ¿no? Y bueno, retomando un poquito esta parte o este ejemplo acerca de la evaluación, recibí algunos mensajes respecto a sus evaluaciones, ¿no? Porque no habían recibido retroalimentación ni evaluación. Acuérdense que, y esto es como un paréntesis, ¿no? Pero acuérdense, creo que es importante que se los vuelva a mencionar. Algunos de ustedes no han tenido oportunidad de ver la sesión 1, la sesión sincrónica 1 de la semana anterior, y ahí me doy cuenta en sus mensajes, porque me preguntan el por qué no he calificado y demás, ¿no? Entonces, nada más tengan presente este lapso, este periodo de tiempo que yo tengo, y que tengan muy presente que los fines de semana no se consideran dentro de estas 72 horas. Entonces, si tú envías tu actividad jueves o viernes, yo tendré un máximo de martes y miércoles para evaluártela, ¿no? Trato de no hacerlo, o sea, de no tomar las 72 horas. Por lo general, a menos que tenga alguna otra situación personal, pero por lo general las envío y las evalúo entre domingo y lunes, máximo. ¿Vale? No importa si tú me lo enviaste el mismo domingo en la mañana, quizás en la tarde, noche ya tengas tu evaluación y retroalimentación y por muy tarde, no, ¿sale? De todas formas, bueno, pues no se confíen en esa parte. Y en este caso 2, pues vas a hacer lo mismo. Vas a leer la conversación que tienen ellas y vas a colocar el mensaje que tú escribirías si fueras Luisa, ¿vale? Retomando la información que ya viene ahí. En el caso número 3, la comunicación se retoma, pero de un correo electrónico. Acuérdense que ustedes tienen la información de mi correo por si quisieran contactarme de una forma un poquito más rápida, la tienen y lo pueden hacer. Nada más que es importante, y eso lo vamos a ver ahorita en actividad 4, que siempre pongan su nombre completo y el grupo al que pertenecen para poderlos identificar de una forma más ágil, ¿sale? Entonces, aquí está otra situación entre Javi y Lupita, y tú vas a hacer lo mismo. Vas a responder esas 3 preguntas y vas a ponernos cómo actuarías tú en lugar de cada uno de ellos, ¿no? También es importante mencionarles que si tú desconoces alguna respuesta, o por ejemplo aquí podemos, en el último caso podemos decir que está como la intención de cometer plagio. Nosotros ya lo abordamos en semana 1. Pero en caso de que no supieras cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de un plagio, hay que darnos a la tarea de investigar, ¿sale? Y no colocar, no sé, o aún no he visto y demás, sino hay que informarnos para poder responder. Y por último, estas 2 preguntitas. A veces, sean cuidadosos porque a veces mandan su actividad sin la parte de reflexión del número 4, como que dicen, pues ya este es el último caso, ya acabé. No sé qué pasa si ya no ven la última o se les pasa por hacerlo un poquito rápido, pero es importante también que atiendan estas 2 preguntas de reflexión, que está enfocada a la forma de comunicación, cual sea la vía, pero entre todos los agentes de PREP en línea, ¿sale? Todos los involucrados, hasta entre ustedes como aspirantes. Entonces, esa es la actividad integradora 3. Bueno, aquí está en formato pequeño, ya lo vimos grandecita. Y vamos a dirigirnos a la integradora 4. Ambas actividades integradoras, acuérdense de guardarlas con la nomenclatura que se les pide, que es, iniciamos con sus apellidos, seguido de un guión bajo, su nombre, otro guión bajo y la nomenclatura que ya habíamos repasado anteriormente, que es módulo 0, M0, semana 2, S2, y AI de actividad integradora 3 a la que corresponda o 4. ¿Sale? Entonces, esta actividad integradora 4, llamada comunicarse con los agentes educativos,
también consiste en un documento, ¿no? Que está en un procesador de texto y que, bueno, aquí vamos a checar, acá, aquí vamos a checar algunas inquietudes que quizás hasta a ti te ocurrieron cuando iniciaste prepa en línea. Aquí también son casos, en ambas actividades son simulaciones, ¿no? Generalmente, y más enfocada a esta actividad integradora 4, son situaciones o inclusive podríamos definirlos como problemitas que se han detectado cuando ustedes inician este módulo propedéutico. Entonces, es por eso que se ponen aquí como simulador, para saber qué es lo que tú harías y si no es correcto lo que tú harías, orientarte para que si en algún momento te pasa, sepas cómo solucionarlo, ¿sale? Entonces, el primero de ellos es acerca de una duda sobre un ensayo. Acuérdate que todo es hipotético, porque luego en las tareas he recibido, pues es que no sé de qué ensayo hablan, ¿no? Entonces, no es ningún ensayo en específico, solo es un ejercicio de simulación. Tú tienes dudas sobre cómo realizar un ensayo, lo estás publicando en el foro aprendiendo. No entiendes cómo lo debes de realizar, entonces en el espacio o el recuadro que se te proporciona es para que tú redactes un mensaje. Ya leíste, ya te informaste y desconoces cómo hacerlo. Aquí la pregunta es, ¿cómo redactarías tú un mensaje para poder aclarar tu duda? Ejemplo solamente. A lo mejor, para que no quede muy general, acuérdate que cada duda que te surja, tú la debes de redactar muy específico, porque si tú al momento de preguntar la haces general, pues la respuesta que vas a recibir, pues por obviedad va a ser muy general y a lo mejor ni resuelve tu duda. Entonces, entre más específico seas en la duda, es más fácil que se te guíe. Aquí vamos a suponer que tú ya leíste y ya conoces cuáles son las características del ensayo, ¿no? A lo mejor tipografía de Arial, número 12, justificado, interlineado, a lo mejor debe de llevar una introducción, un desarrollo, no sé, ¿no? Es un ejemplo. Y la duda que te surge es cuántas extensiones o la extensión del ensayo. Ya leíste que en algunos mínimo es una extensión de 2 cuartillas, en otra información leíste que es de 6, en otra no hay límite, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es tu duda, esa sería mi duda. ¿Cuál es la extensión del ensayo que debo de adjuntar, ¿no? Por ejemplo, en mi actividad. Entonces, yo aquí redactaría y sería muy precisa dentro del foro. Acuérdense que estoy dentro del foro, ¿no? Entonces, colocaría estimados, aspirantes y o asesor virtual. He leído la información que se nos proporciona acerca del ensayo. Estoy consciente de las características que posee uno de ellos. Sin embargo, debido a la información que he revisado, tengo dudas, puesto que en determinada bibliografía me dice que son 2, en determinada 6 y en otra 10. ¿Cuántas cuartillas o cuál es la extensión de mi ensayo? Ahí haríamos la pregunta para que se te diga en específico esa respuesta. Y terminaríamos con un saludo cordial, un breve agradecimiento, nuestro nombre y el grupo al que pertenecemos, ¿sale? Esa sería una de las formas en las que sería más fácil apoyar respecto a esta situación. La segunda situación, estamos mencionando la comunicación por correo electrónico. Tú no puedes abrir el recurso de mi aula y tienes duda de qué tipo de archivo es y cómo abrirlo. Entonces, al igual que en el anterior, vas a redactar un mensaje para poder solucionar esa duda o esa inquietud. ¿A quién se lo enviarías? Aquí vas a colocar directamente el correo de la persona. ¿A qué agente se lo mandaría? Asunto. Vamos a poner el título. ¿Cómo titularías ese mensaje que vas a mandar por correo electrónico? Acuérdate que eh, aunque lo podemos enviar sin asunto, algunos correos o plataformas de correo nos dan esa facilidad, ¿no? De no incluir asunto, lo podemos enviar. Pero si yo, por ejemplo, como asesor virtual, recibo un correo que ni siquiera asunto tiene, pues puedo pensar, no le urge, ¿no? O no, quién sabe de qué sea, a lo mejor hasta es spam.
Entonces hay que ser cuidadosos aquí en el título de nuestro asunto. La intención es que sea llamativo para que si nos surge, pues se pueda leer a la brevedad. Digo, no vamos aquí a mandar un SOS, ¿no? Tampoco, no es de intención asustar ni que, ay, rápido, rápido nos contesten, pero sí debe de incluir un asunto para poder guiarte y ya identificar. Si yo en el asunto veo, por ejemplo, dudas de mi aula, digo, ya sé, este aspirante tiene detalles en ese espacio, ¿no? Ya puedo ir intuyendo, ya puedo ir visualizando cómo asesorar. Y finalmente el cuerpo del mensaje, que es la redacción de tu duda, ¿no? ¿Cómo pondrías, ya sea en forma de pregunta o inclusive en forma de redacción, cómo te darías a entender para que te expliquen cómo abrir y en qué consiste ese archivo? El siguiente caso es respecto a tus actividades integradoras, ¿no? Ya pasó algún tiempo y tu asesor virtual pues no te ha dado alguna respuesta, no ha sido evaluado, lo has tratado de contactar y nada. Entonces, ¿a quién le pedirías apoyo para que tu actividad sea evaluada? Es importante que lean bien y analicen todo el ejemplo que viene aquí, que he recibido actividades en otros módulos donde la respuesta es asesor virtual. Entonces, pues ya está mal, ¿no? Porque si tu asesor virtual no te responde, ¿cómo le vas a mandar un mensaje a tu asesor virtual? Tiene que ser otro agente educativo que te apoye cuando el asesor virtual no te dé una respuesta, ¿sale? La siguiente seguimos en la misma situación, nada más que aquí está un poquito separada las preguntas, pero aquí escribiría o sería el cuerpo del mensaje sobre tu actividad que no ha sido evaluada y ya pasó el tiempo. Y ya estas no son situaciones, a partir de la pregunta 6, no son situaciones como tal, pero son algunas preguntas que nos van a ayudar a poder plantear adecuadamente o eficientemente las preguntas, ¿no? En la 6 nos pide cuáles son los elementos para formular una pregunta. Aquí, en esta respuesta puedes investigar en algún buscador de tu preferencia, por internet o en algún libro, demás. Solamente si lo haces y retomas la información, acuérdate de incluir la fuente de información o tu bibliografía, ¿sale? Es importante, porque no lo estás redactando tú o no lo redactarías tú, lo retomarías de alguna otra fuente de información. Entonces, nada más coloca aquí la fuente de información, o si tú consideras que conoces todos los elementos para formular una pregunta, también los puedes escribir de puño y letra, sin necesidad de colocar fuente de información. Ahora, otra pregunta son aquellas preguntas que debes de evitar. Acuérdate que Prep en línea pues es una plataforma educativa, entonces hay algunas preguntas quizás de índole personal que no irían en esta modalidad, ¿sale? A menos que estuvieras en un foro social o en algún otra actividad, bueno, o que se abriera ese espacio como para hacer otro tipo de preguntas, pues las podrías incluir. De lo contrario, pues vamos a tratar de evitar esa información, ¿vale? Y en la pregunta 8 nos pide que coloques la información que debes de incluir en cada uno de los mensajes. Acuérdate que yo ya te mencioné que obviamente es tu nombre completo, tu grupo, puedes incluir, bueno, dentro de tu grupo podemos ver al módulo al que perteneces. Esos son algunos que van de cajón, pero ¿qué otra información podrías incluir dentro del mensaje? Y en la pregunta 9, pues, ¿qué información debemos evitar compartir por mensaje? Sabemos que la tecnología, bueno, tiene un arma de dos filos, o depende de cómo la usemos, puede ser para bien o para mal. Entonces, ahorita pues ya hay hasta ciberbullying y que nos detectan por nuestros movimientos en internet, puede ser a través de redes sociales o de alguna otra página. Entonces, ¿qué información debemos de evitar en un mensaje? Muy importante, pues ahorita, si bien todos somos aspirantes y yo deseo y espero que todos tengamos esa
intención educativa, podemos también encontrarnos por ahí pues algún otro tipo de personas que no tengan el mismo fin, ¿no? Entonces, pues vamos a editar nuestra dirección, algunos números de contacto, inclusive algunas redes sociales también podemos editar, ¿no? Compartirla, porque a lo mejor, pues sí, yo a algún aspirante le comparto mi red social, pero ese aspirante puede tener otros contactos que desconocemos y que pudieran tener acceso a nuestra información. Entonces hay que ser muy cuidadosos en esa parte. ¿Sale? Esas serían las actividades integradoras que deben de realizar para esta semana. Acuérdense también de participar en el foro Aprendiendo. Yo ahí ya les di la bienvenida para que puedan escribir o puedan aportar con alguna información importante que ustedes consideren importante. También pues lean cada uno de los mensajes dentro del foro, porque si no, pues la información se vuelve repetitiva. En semana 1 sí tenemos algunas preguntas, si no iguales, pues muy similares, ¿no? Donde la respuesta pues sí es la misma, nada más está redactada la pregunta de otra forma, pero vamos a tratar de leer todos para que no se sature el foro con información repetitiva, ¿sale? Y bueno, no olviden sus actividades formativas, están muy sencillas, pero acuérdense que las deben de realizar y ahí yo no tengo la oportunidad de habilitarles el espacio si es que se les olvida, no puedo abrirles ninguna actividad formativa, entonces traten de realizarlas durante los primeros días de la semana. ¿Vale? Y bueno, nada más recordarles y agradecerles que todas las sesiones sincrónicas se van a realizar los días lunes, de acuerdo a las respuestas que se obtuvieron. Aquí las tengo. De acuerdo a las respuestas que se obtuvieron en la encuesta, eran 2 preguntitas muy sencillas. No todos respondieron, solo 20 aspirantes respondieron, pero bueno, retomé la información y así se decidió, ¿sale? En este horario. Entonces, no sé si alguno de ustedes tuviera alguna duda o alguna pregunta respecto a sus actividades. Si gustan, también pueden escribirlas en el chat. Yo tengo una duda. Sí. Bueno, en dado caso que no pueda entrar luego a las 6 en punto, ¿hay algún problema que entre un poquito después? No, no hay ningún problema. Digo, en ocasiones me llego a tardar un poquito en darles acceso porque estoy compartiendo la pantalla y en lo que cambio de pantalla de la presentación a la página de la reunión, pues digo, es poquito el tiempo, ¿no? Tampoco que pase mucho tiempo hay que meterle, pero no hay ningún problema. Tú te puedes incorporar después de las 6 de la tarde. Digo, de preferencia que sí sea puntual, pero si por alguna situación, inclusive laboral o personal, no puedes, no hay ningún problema. Yo te doy acceso a la hora que tú envíes la solicitud. Ya a partir de esta sesión van a ser así cortitas, media hora, 35, 40 minutos. Ya no van a ser tan extensas como la primera. Sí, bueno, la primera no tuve oportunidad de estar, pero pues sí la vi la transmisión. Ah, ok, sí, no hay problema a la hora que ingreses. Ok, sí, muchas gracias. Por nada. ¿Alguien más, chicos? Híjole, ya vamos a acabar. Bueno, si no hay ninguna otra duda, pues les agradezco su tiempo y les deseo que tengan un excelente inicio de semana y en un ratito más o por la noche les envío en la sección de avisos
la sesión del día de hoy, ¿sale? Así como la de la semana pasada. Sí, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Bye.